Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Blake y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a contar cómo aprendí español en solo 10 años. Considerando que hoy en día hay mucho contenido en internet sobre el aprendizaje rápido de idiomas, tipo en cuestión de meses, semanas o incluso días, quería compartir mi propia historia de aprender español durante un periodo más largo en cuestión de años. Así que, para empezar, a diferencia de los influencers políglotas que supuestamente no aprendieron nada en sus clases de idiomas extranjeros en la escuela, yo aprendí bastante en mis clases de español en la secundaria. De hecho, después de 5 años de estudiar español en la secundaria, durante el primer semestre de mi carrera universitaria, di algunos exámenes de ACTFL, la escala de capacidad lingüística que se usa acá en Estados Unidos, y saqué un intermedio alto en comunicación oral y un avanzado bajo en comunicación escrita. Según la correspondencia oficial entre los niveles de ACTFL y los niveles del Marco Común Europeo de Referencia, el intermedio alto corresponde al nivel B1 y el avanzado bajo corresponde al B2. Así que según esos exámenes, después de 5 años de estudiar español en la secundaria, tenía un B1 en comunicación oral y un B2 en comunicación escrita. En la universidad estudié una carrera de español o en realidad de filología hispánica que consistía en asignaturas de literatura y lingüística hispánica, pero lamentablemente fue allí donde no aprendí tanto. Afortunadamente pude estudiar en el exterior por un semestre, pero fue en mi último semestre que hice mis estudios en el extranjero en Santiago de Chile, y poco después de llegar a Chile me di cuenta de que no me había preparado bien para entender el habla natural, o sea, cómo se habla el español en la vida real. Así que tuve que acostumbrarme con el habla de los hablantes nativos durante ese semestre, y creo que varias personas que me conocieron al inicio del semestre pensaban que yo era un principiante de español porque no les entendía bien. Al final del semestre me había acostumbrado bastante con el habla de los hablantes nativos de español, y por eso fue más fácil interactuar con hablantes nativos al final del semestre, y creo que fue entonces que pasé del nivel B1 a B2, ya que un rasgo del nivel B2 es que el usuario de ese nivel puede interactuar con hablantes nativos sin que cueste a ninguno de los interlocutores. Y después de graduarme de la universidad, seguí trabajando en mejorar mi español, con énfasis en desarrollar un buen nivel de comprensión auditiva después de la lección aprendida en Chile. Y hace un año volví a dar el examen de comunicación oral de ACTFL y saqué un avanzado medio, lo que corresponde al nivel B2. Y una semana después, ya que no estaba tan impresionado con el nivel que saqué después de 10 años de aprender español, decidí rendir el examen de comprensión auditiva de ACTFL y saqué un superior, lo que corresponde al nivel C1 para las habilidades receptivas como la comprensión auditiva y lectura. Así que, en resumen, el aprendizaje de idiomas no siempre es un proceso rápido y fácil, pero en realidad es algo que requiere mucho tiempo, así que no te desanimes
si tardas mucho en alcanzar el nivel que quieres, ya que es una realidad el aprendizaje de idiomas que requiere mucho tiempo y a pesar de que algunas personas parezcan alcanzar niveles altos muy rápido, hay una variedad de factores que pueden influir cómo aprenden idiomas y también si tienen el tiempo suficiente para aprender un idioma en cuestión de meses o 2 años o lo que sea. Además, en general, el aprendizaje de idiomas es un proceso que dura casi para siempre, así que la única forma de terminar de aprender un idioma es si lo abandonas por completo. Así que no te rindas, sigue aprendiendo y algún día alcanzarás el nivel que sueñas con alcanzar. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.